La opinión internacional, tanto en lo político como en lo informativo, es que existe una erosión de la democracia en Venezuela. La oposición dentro del país y algunas organizaciones desde afuera de Venezuela cuestionan la existente amenaza de la democracia en este país petrolero tan rico. Desde la época de Hugo Chávez se han aprobado enmiendas constitucionales para incrementar el poder y eventualmente perpetuarse en el gobierno. En los papeles hay separación de poderes en Venezuela, pero la oposición, y ahora la opinión mayoritaria internacional, es que en la práctica no es así. Y para muestra, apuntan a la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nos acompaña María Corina Machado, prominente figura de la oposición venezolana y coordinadora de 20 Venezuela. María Corina, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de la oposición. Enfoquémonos por un minuto a ver cómo está conformada hoy la oposición de Venezuela. ¿Cómo la ves tú? Bueno, paradójicamente la forma como el régimen ha arreciado en la represión en los últimos días y semanas ha hecho que se alineen todos los esfuerzos en una sola dirección. Aquellos que dentro de Venezuela y también fuera del país creían que era posible buscar algún tipo de llamado diálogo con este régimen, finalmente han entendido y se han alineado todas las fuerzas que Almagro tenía razón y que hay que tomar posiciones de mucha firmeza para enfrentar un régimen que se ha develado, ya no como un proyecto político, sino como una organización criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, con el lavado de dólares y con mafias internacionales. Ya vamos a volver al tema de la OEA, pero quiero seguir un poquito con la oposición también. ¿Cuáles son las relaciones internacionales de la oposición en este momento? Mira, han cambiado mucho en los últimos días, semanas. Durante muchos años tratamos de persuadir y hacer entender que el carácter totalitario del régimen inevitablemente iba a llevar a lo que hoy vivimos, que es una crisis humanitaria que ya no solamente afecta a los venezolanos, sino que trasciende las fronteras. Estamos hablando de decenas de miles de venezolanos que cruzan hacia el sur a Brasil, que van a Cúcuta, que incluso huyen en pequeñas lanchas hacia las islas del Caribe. De modo, es una situación verdaderamente preocupante, con consecuencias para la seguridad y estabilidad de todo el hemisferio. Afortunadamente han cambiado las posiciones, entre otras razones, hay que decirlo, porque este régimen arruinó a Venezuela en la mitad de una bonanza petrolera y ya no hay dinero para seguir buscando aliados. ¿Y cómo ve la oposición el tema de que el dinero se esté yendo, que no quede, que las reservas petroleras están, pero la ineficiencia del gobierno no permite que lo exploten, y por otro lado, las mafias internas y además el precio del petróleo que ha bajado, que ha sido un problema tan grande para el gobierno? ¿Ustedes creen que esto es mejor o peor? Me parece Mira, cuando Hugo llegó al poder hace 20 años casi, el barril de estaba a $7. Estuvo más de... El problema no es un tema del precio. La estamos perdiendo. A ver si podemos hacer una conexión telefónica. Yo creo que sería ideal porque estamos teniendo problemas con la señal. Es una pena. Me gustaría que tomáramos un minuto a ver si tenemos una señal telefónica para continuar esta charla. Mientras tanto, les digo que, por supuesto, @MariaCorina ya es la dirección de Twitter de María Corina, @ArduinoCNN, por si quieren alguna pregunta en particular que yo le haga a María Corina en este momento. Estamos, por supuesto, intentando establecer la comunicación nuevamente. Claro, yo había empezado la entrevista enfocándome en la oposición, a ver cómo estaba el perfil de la oposición, para luego pasar al aspecto internacional y ver cómo había cambiado un poco las relaciones de la oposición con el aspecto internacional, que se ha visto incrementado sin duda, y estoy hablando particularmente aquellos que no son venezolanos y que no siguen la historia con la misma dedicación que un venezolano, como internacionalmente el tema Venezuela ha subido de tono en muchos aspectos. Y ha habido un par de circunstancias que también me gustaría discutir con María Corina a nivel institucional en Venezuela, que un poco han cambiado la relación, pero sin duda con las manifestaciones últimas, el incremento de la violencia, las 5 muertes confirmadas por el gobierno desde que comenzaran esta última ola de manifestaciones en el mes de abril, la situación ya ha girado a un tono violento
donde nos preguntamos, por supuesto, desde el periodismo internacional, si hay una vuelta atrás, si en realidad esto, por ejemplo, lo que están viendo en este momento en cámaras, qué implicancias tiene para Venezuela como país, qué es esta degradación de la democracia, también conlleva una degradación social que estamos viendo y que evidentemente está sucediendo en este país. ¿Quién hubiera pensado que hay gente, y está documentado, que tiene que revolver la basura para alimentarse? Gente que perteneciera alguna vez a la clase media de un país tan poderoso y además con los recursos naturales que tiene, que muchos también se atreverían a decir que es la maldición de Venezuela, ese petróleo, porque en realidad, si miramos otros países que no tienen los recursos como para salir adelante y proveer a la sociedad de necesidades básicas y no básicas, han salido adelante, y Venezuela, con toda la riqueza que tiene, con muy poco esfuerzo, debería estar como cualquier país de Medio Oriente en este momento, disfrutando de no solo estabilidad, sino también de una discreta riqueza, ¿no? Y todo lo que ello signifique, las repercusiones a nivel educativo, sanitario, social, etcétera, etcétera. A ver si desde el control me dan una actualización, a ver si logramos qué estamos haciendo, si estamos tratando de reconectar con... Ok, por el momento no, pero vamos a continuar e intentar traer a María Corina nuevamente. Ella lo decía recién, cada vez más venezolanos emigran de su país, lo hacen para escapar de la crisis, y Argentina es uno de los destinos más elegidos. Según datos del gobierno argentino, solo en 2016 creció un 140% la radicación de venezolanos en el país. ¿Por qué eligen Argentina? En Buenos Aires, Iván Pérez Armenti estuvo con algunos de ellos y acá está la razón. Luis Villarroel y es oriundo de Maracay, Venezuela, pero en abril de 2012 decidió buscar nuevos horizontes. Hace 5 años que estoy viviendo acá en Buenos Aires. Principalmente me fui de Venezuela por el tema de inseguridad y todo lo que estaba pasando, y escogí Argentina por el tema profesional. Soy ingeniero industrial y en ese momento me llegó un comentario de que en Argentina hacían falta ingenieros, que había mucha oferta laboral para este tipo de carrera, y lo investigué, vi que era cierto y nada, agarré mis cosas y me vine. Solo, Luis llegó a una ciudad desconocida. Me vine a ciegas, o sea, cuando llegué la primera vez, era la primera vez que visitaba Buenos Aires y era la vez que me mudaba para acá, entonces fue bastante fuerte, pero la decisión ya la venía manejando desde hace muchísimos años, desde que me gradué de la facultad. Pedro Camacho es periodista. Llegó a Buenos Aires unos años antes, en 2009, pero todavía extraña su país. Creo que uno de los procesos más complicados es estar lejos de Venezuela durante todos estos años como de caos político que se vive en mi país, de caos social. No ha sido fácil, o sea, yo constantemente, todas las mañanas lo primero que reviso son noticias venezolanas para ver qué está pasando allá. Actualmente hay unos 25.000 venezolanos radicados en Argentina, lo que convierte al país en uno de los principales destinos elegidos para escapar de la crisis económica y social de Venezuela. Gente de mi edad creo que es lo principal, o sea, estamos como saliendo de Venezuela porque sencillamente el futuro se ve muy negro y no sabemos qué nos espera, o sea, todos queremos realizarnos profesionalmente, independizarnos, y en Venezuela lamentablemente esa puerta para mí, para muchos de mi generación no está abierta, entonces creo que esa es la opción, que venga afuera. Algunas de las razones por las cuales los venezolanos eligen la Argentina para emigrar son la cercanía y el idioma, pero también la facilidad para obtener la residencia legal en comparación a otros destinos, ya que ambos países pertenecen al Mercosur. Digamos que es por la facilidad a la hora de obtener los papeles si hacemos las cosas bien. O sea, digamos que si tienes todos tus papeles en reglas y vienes a la Argentina, Argentina es un país que le abre las puertas al inmigrante. Aunque sigue siendo menor que otras comunidades, la cantidad de venezolanos en Argentina no para de crecer desde 2009. Según estadísticas de la Dirección de Migraciones de Argentina, en 2016 un promedio de 30 venezolanos se radicaron por día en el país. Así, en 2015 la cantidad de venezolanos aumentó un 120% y en 2016 otro 140%. Palermo es un barrio que está ahorita full de venezolanos, y cada vez se ven más. Cuando yo llegué quizás no había tanta gente.
ahora lo escuchas en todos lados. Vas a cualquier tienda, a cualquier restaurante, a cualquier lado y escuchas una tonada familiar y te das cuenta que, bueno, que son todos compatriotas. Con los años, los venezolanos también han ido trayendo sus costumbres y su gastronomía. Yo gratamente cada vez me encuentro más argentinos que conocen la arepa y no solo que la conocen porque la han visto en Google o la han visto por televisión, sino porque la han probado, ¿no? Nuestra gastronomía, digamos que es uno de los picos que se ha elevado en estos últimos años, incluso acá en la Argentina. Al encontrarse con otros venezolanos, los temas son recurrentes. Me pasa mucho en el gimnasio donde voy, hay muchos instructores venezolanos y cada vez llega alguien nuevo y me presentan a alguien nuevo venezolano, recién llegado, y lo primero que me pregunta es, ¿y cuánto tiempo tienes acá? No sé. Y yo le digo, no, 5 años, y se impresionan. Lo ven tan, me dicen, pero no te viniste por los problemas de Venezuela. Y yo, sí, hace 5 años había problemas en Venezuela también. Pero a pesar de añorar su tierra y extrañar a familiares y amigos, por el momento, muchos de los venezolanos que viven en Argentina dicen que no piensan en volver. En cuanto a las condiciones, sinceramente yo siento que en Venezuela para mí no están dadas. Entonces la tengo en el corazón siempre y siempre la pienso en todo lo que hago, pero no veo por ahora un día en el que vuelva, ¿no? Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Está María Corina por teléfono ahora. Estaba reflexionando cuando veía esta historia y decía, debe ser muy duro, ¿no? Yo como inmigrante, por otras razones y más de oportunidades y de ofertas, estoy aquí hace más de 25 años y bueno, uno vive esa historia de inmigrante con un poco más de sensibilidad. Debe ser muy duro. María Corina, quiero saltear el tema del petróleo y hacerte esta pregunta que me están haciendo en Twitter acá y te mencionan a vos. ¿Está la oposición unida? ¿Hay fricción entre los líderes de la oposición, tú incluida? Mira, Guillermo, si hoy tenemos algo claro los venezolanos, no solamente los partidos, todos los sectores de la sociedad, trabajadores, estudiantes, gremios, emprendedores, la Iglesia Católica, es que la situación en Venezuela es absolutamente impostergable, el cambio, e insoportable, y requiere una unidad de todos aquellos venezolanos que frente al totalitarismo que ha iniciado una nueva fase de represión brutal, la Venezuela decente, trabajadora, amante de la libertad, se levante, resista y avance. Si en algún momento esa unidad se había consolidado, te lo decía antes, paradójicamente, frente a esta represión de estas últimas 2 semanas, que no solamente lleva ya 7 venezolanos asesinados, como tú decías, 57 periodistas agredidos, centenares de heridos, decenas de detenidos, y una Venezuela que, te lo digo que tengo tantos años luchando en la calle, hoy ha adquirido una nueva fuerza y una claridad que no tenemos otra opción sino que avanzar. Y eso representa una posición unida de todas las posiciones políticas, pero insisto, de toda la sociedad, los que estamos aquí y los que están afuera, incluyéndolos a ustedes, nuestros hermanos latinoamericanos que entienden que ya no es un drama solo de Venezuela, sino, insisto, una amenaza para todo el hemisferio. Y la gente lo ve porque en todos los periódicos del mundo, en todos los idiomas, el tema Venezuela está en la portada de los periódicos, lamentablemente en estos días más que nunca por el tema de la palabra muerte. Ahora hablemos un minutito del gobierno, María Corina. Evidentemente la presencia internacional, los llamamientos al nivel internacional se han escuchado. Las manifestaciones están, el tema está sobre la mesa. Algunas fracturas dentro del gobierno deben existir. Luisa Ortega, la fiscal general del país, cuando salió a decir que lo que el Tribunal Supremo de Justicia había hecho, es decir, quitarle los poderes a la Asamblea General, a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso, era un acto, una fractura del orden democrático, de alguna forma levantó las cejas de mucha gente, ¿no? Fruncimos el ceño diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observas tú como política dentro del gobierno hoy? Ese punto que resaltas es fundamental, porque estos regímenes totalitarios terminan de colapsar cuando efectivamente se producen todas estas fracturas internas, que tienen múltiples manifestaciones. Algunas son públicas y generan pues ese impacto que tuvo la declaración de la Fiscal General de la República, algo que no tiene precedente. Recordemos que ella es una persona que durante 18 años ha sido absolutamente fiel al régimen chavista, pero otras son manifestaciones no tan públicas, digamos, que se refiere a deserciones,
delaciones, filtraciones, y eso se está acelerando cada hora que pasa. Debemos recordar que hoy en día, mira, los empleados públicos, los trabajadores del Estado, las mismas Fuerzas Armadas están padeciendo en su familia el mismo horror que vive cualquier venezolano. En Venezuela los niños comen basura en las calles, pero también hemos visto imágenes de soldados venezolanos alimentándose de la basura. Entonces, esta es una realidad que no escapa a nadie, salvo unos cuantos corruptos muy, muy beneficiados, que la gente además ya ha identificado quiénes son. De modo que yo siento que estas últimas horas de profundización de la represión, donde hemos visto no solamente el uso de gases tóxicos, de bombas lacrimógenas absolutamente prohibidas nacional e internacionalmente, que nos han lanzado desde helicópteros a personas inofensivas que están protestando en las calles, la forma como han perseguido a nuestros muchachos después de las protestas, incluso se han metido en centros comerciales y hasta en clínicas y hospitales, Guillermo. Ha sido una cosa nunca vista en nuestro país. Ha generado pues esta reacción en la comunidad internacional, que ha tenido manifestaciones tan contundentes como la declaración de Mercosur, la posición de Almagro en la OEA y el cambio, hay que decirlo, en la política de propia administración de los Estados Unidos, en el sentido de que la situación en Venezuela amerita posiciones muy firmes por parte de toda la democracia mundial y que debemos transmitirlo y decirlo con firmeza. Los venezolanos en este momento no nos vamos a callar. La semana pasada yo estaba haciendo una entrevista, no recuerdo con quién, pero era el tema de Venezuela, y pregunté lo siguiente. Cuando fue la gran crisis del 2001 en Argentina, el expresidente Fernando de la Rúa decidió dejar el gobierno con esa imagen que quedó del helicóptero levantando vuelo, triste para él desde el punto de vista político, porque él dijo que no quería que corriera la sangre por las calles. Sacrificó su vida política, entrega el poder a nadie, porque hubo como 5 presidentes en una semana, para que no corriera la sangre. ¿Por qué el presidente Maduro no le da lugar a alguien de su partido político, a alguien de su gente, para que tome el poder? Es la naturaleza de ese individuo y la naturaleza del régimen. Al que bien, en el caso que tú relatas, era una democracia. Frente a este régimen que es, hay que decirlo, totalitarista, corrupto hasta la médula, con vínculos con la mafia y el narcotráfico. Estamos lidiando con personas que están muy conscientes de cuáles son los delitos que ellos han cometido y por lo tanto están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Y cuando decís que están dispuestos, ¿quién manda en Venezuela? ¿Quién es el líder indiscutido de Venezuela? Bueno, indiscutiblemente hay una enorme presencia e influencia desde el régimen cubano, pero nunca como en el caso de Chávez, quien concentró todos los hilos. Ahora son familias, es como efectivamente un pacto de mafias, es lo que es. Y como los pactos de mafias pueden lucir sólidos, pero en el fondo, en esencia, son muy frágiles, mucho más cuando se acaba la plata, que es lo que aquí ha ocurrido, porque arruinaron el país en pleno boom petrolero. De modo que hoy hay muchos intereses dispersos que se contraponen unos con otros, y es lo que hace que este régimen va a la deriva, lleva a Venezuela al colapso, pero debo decirlo, en unas circunstancias de enorme riesgo y peligrosidad. Estamos viviendo los días más peligrosos, los días más delicados, pero debo decirlos, los días de mayor firmeza y convicción ciudadana. En menos de una semana, el 19 de abril, que casualmente se cumplen 207 años de la declaración de la independencia en Venezuela, estamos convocando a todos los venezolanos a una enorme manifestación cívica, firme, pacífica y decidida en las calles de Venezuela. Y será, lo verán, un día histórico, insisto, celebrando y reivindicando nuestra independencia. Hay mucho riesgo, y esta es la última pregunta, María Corina, hay mucho riesgo con el tema de la exposición de la gente que sale a las calles, ya quedó demostrado, ya lo vemos a diario. Hay mucho descontrol, el gobierno cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, los que tienen armas, los que tienen escudos para defenderse. ¿Cómo termina, con tu visión, con tu experiencia, cómo termina esta historia y cuándo? Yo insisto en reivindicar el 23 de enero de 1958, cuando los venezolanos hicimos huir
al anterior tirano, al dictador Marcos Pérez Jiménez. Y fue un movimiento de toda la sociedad venezolana, donde la iglesia jugó un rol fundamental como lo está haciendo hoy. Los estudiantes, las mujeres, los gremios, los trabajadores, los campesinos y ciudadanos militares que entendieron que su deber era estar del lado de la Constitución, de las leyes, de la democracia y de la gente. Y eso es lo que hoy estamos reviviendo los venezolanos, con ese espíritu y esa convicción de lo que está en juego en esta hora. No son solamente los grupos violentos, debo decirlo, de los grupos de seguridad, de las fuerzas de seguridad del Estado. Son grupos paramilitares armados, Guillermo, que el señor Maduro y su régimen está ordenando disparar contra muchachos indefensos. Es por eso que en esta hora más que nunca necesitamos todas las voces de los demócratas del mundo y desde luego de los medios de comunicación que han sido silenciados en Venezuela, y ustedes son nuestra ventana al mundo diciendo no vamos a retroceder. Es el momento de avanzar, de conquistar la democracia y de transitar una transición, construir una transición estable, ordenada, sostenible, que permita la recuperación no solo de la crisis humanitaria, sino de la institucionalidad democrática en nuestro país. María Corina Machado, buenas tardes, gracias. Gracias a ti como siempre, Guillermo, un fuerte abrazo.